yo es un texto escrito por el apóstol Pablo y es una declaración muy importante. De ella vamos a hablar un poquito, pero quiero hacer una aclaración. No es que yo esté queriendo señalar que nosotros somos malos, que somos malas personas o cualquier otra cosa negativa. He oído muchas predicaciones de predicadores que se animan y dicen hemos pecado, somos malos y muchas cosas. Yo creo que la Biblia es clara cuando habla de la condición de nosotros los seres humanos como seres pecadores que necesitamos redención, que necesitamos liberación. Pero tampoco quiero dar la sensación, o tampoco quiero yo que ustedes estén pensando como que nosotros los seres humanos no tenemos ningún valor, como que somos intrínsecamente malos y ya somos malos, y Dios no nos hizo para ser malos. Gloria a Dios. Dios nos hizo para que reflejemos su nombre, su carácter. Nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado vino y todos hemos caído en pecado y por eso somos seres pecadores. Pero si el ser humano no tuviera valor, Cristo no hubiera venido a dar su vida por nosotros. Y si queremos saber qué valor tenemos nosotros como personas, sepamos esto: Cristo vino a morir por salvar al ser humano. Y si de todos los seres humanos que han vivido en la tierra, uno solo fuera a aceptarlo, por ese Cristo hubiera venido y hubiera dado su vida. Eso significa que nosotros tenemos un valor grande, que no hay ninguna riqueza capaz de comprar lo que nosotros los seres humanos valemos. Es tanto nuestro valor que este mundo, con toda su riqueza, con todos sus tesoros, nos puede comprar. Ni nos puede comprar el universo entero, con toda la obra de creación que Dios ha hecho. Solo nos pudo comprar nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y eso es el Evangelio. Gloria a Dios. Que Él vino para comprarnos, para rescatarnos, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y finalmente reflejar su imagen y semejanza. Pero a la vez tenemos que reconocer que aunque somos preciosos a los ojos de Dios, nosotros los seres humanos somos personas pecadoras, condenadas a muerte, pero Dios en su amor para el ser humano envió a su Hijo, vino a la tierra, porque Jesús también es Dios, nuestro Creador, para que pudiéramos nosotros tener vida. Sabemos que pocos seres humanos van a alcanzar la salvación. A lo largo de la historia, siempre ha sido así. El ser humano no busca a Dios. Pero gracias a Dios, que aquí estamos nosotros, y hay muchos hijos de Dios en todo el mundo que lo buscan. Y cuando Cristo venga, va a ser una gran muchedumbre, millones y millones de personas de todo el mundo. La palabra dice, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de cada lugar de esta tierra habrán redimidos. Y yo deseo que entre esos redimidos todos nosotros podamos estar.
Pero es necesario también que reconozcamos nuestra condición de ser humano pecador, porque todos somos pecadores y todos necesitamos la redención. Hay algo que quiero que podamos entender. Si nosotros somos justos, y buenos delante de Dios, no necesitamos el Evangelio, porque ya somos buenos y ya somos justos. No necesitamos el Evangelio. Si nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos, por nuestras acciones, podemos resolver nuestro problema y podemos salvarnos por nuestras obras, tampoco hace falta el Evangelio. Y si no hace falta el Evangelio, pues tampoco hacía falta que Cristo viniera a la tierra. Pero como que ya vino, entonces Cristo hubiera venido por gusto. Porque de todas maneras, nosotros podíamos resolverlo porque éramos buenos o porque con nuestras obras podemos lograr nuestra redención. ¿Queda claro la necesidad que tenemos del Evangelio? Cuando el apóstol Pablo, un hombre como el apóstol Pablo, un hombre de Dios, que Cristo se le apareció y le dio una encomienda, y Cristo lo guió y lo acompañó, y el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo. Si el apóstol Pablo hizo una declaración como esta que acabamos de leer, yo pienso cuánto más nosotros la necesitamos. Porque no creo que haya en la tierra actualmente una persona que pueda compararse con el apóstol Pablo. Sin embargo, el más débil de los hijos de Dios, el más insignificante de los hijos de Dios que se ponen en las manos de Dios, son mayores que el apóstol Pablo. Me refiero a los que estén vivos ahora, porque estarían vivos. ¿Se acuerdan que Cristo dijo así también de Juan el Bautista? Que no hay entre los hombres nadie mayor que él, pero en el reino de los cielos el más humilde es mayor. Porque es que nosotros todos necesitamos de Dios. Aquí voy a leer otra vez el texto que se leyó, pero voy a leer también el otro texto que sigue. Dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, dice a continuación: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esa es la situación del ser humano. Pablo decía: yo por mí mismo, en mi mente, o sea, en mi deseo, yo quiero servir a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Dice, en mi carne, o sea, en el cuerpo pecaminoso, sirvo al pecado. Y hermano, eso por lo menos a mí me retrata. Y posiblemente a ustedes también, porque cuántas veces en la vida nosotros cometemos errores. Cuántas veces nosotros fallamos, aún queriendo hacerlo mejor. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez queriendo hacerlo mejor no ha podido? Por la limitante que sea. Eso es porque nosotros somos seres pecadores. Y cuando Pablo decía miserable de mí,
es que él se encontraba en una condición miserable porque se veía sin salida. Pero a la vez no se quedó en ese hueco, no se quedó en miserable. Tuvo una declaración más amplia, una declaración llena de esperanza. Y por eso dijo: gracias, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vino a ocupar nuestro lugar y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios. Eso, hermanos, es la esencia del Evangelio. Hay una situación inherente en el ser humano, una situación difícil que se ha manifestado a través del tiempo. Es la tercera vez, porque es el tercer tema que tengo con ustedes, que voy a decir algo que desde el principio dije. Desde que el pecado entró a la tierra, el ser humano ha estado tratando de hacer cosas para lograr solucionar el problema del pecado. Pero no ha podido, ni tampoco podrá. ¿Por qué será que los seres humanos seguimos encaprichados en ganarnos nuestra salvación o nuestra redención por lo que nosotros hacemos? ¿Por qué será que nosotros tenemos esta idea? Recibir una cosa de gratis, que raro es, ¿verdad? ¿Ustedes han oído alguna vez decir que lo barato sale caro? Y que lo que no cuesta nada, al fin nos sale mal. ¿Les pasa a ustedes que alguna vez alguien le hace un regalo y usted siente para usted que ahora tiene que regalarle algo a ese que le regaló? Si en mi cumpleaños alguien me regala algo, o en otra fecha alguien me regala algo, pues como que hay que devolverle el regalo. Y eso está inherente en nuestra cabeza. Dios nos está regalando la vida eterna. Nos la regala en Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarla. Pero en la mente del ser humano está la idea que, bueno, que tengo que hacer algo para ganármela. Y entonces, a veces los seres humanos, hasta las mismas cosas que Dios da, las convierte como instrumento para lograr lo que Dios ya le está dando de gratis. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo en este tiempo. Esto ha pasado a través de los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes quién era la iglesia de Dios en la tierra? ¿Quién era el pueblo de Dios en la tierra antes que la iglesia cristiana existiera? ¿Quién representaba a Dios en la tierra? El pueblo de Israel. Que de paso es un tema muy interesante que no vamos a compartir con ustedes esta semana, pero esto del pueblo de Israel es un tema bien interesante que les animo a investigar. Pero el pueblo de Israel tenía el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel recibió el mensaje de Dios para que ellos lo dieran al mundo. Y Dios le enseñó a través de símbolos, le enseñó a través del santuario, le enseñó a través de las escrituras que un día el Salvador, el Mesías, vendría a la tierra para salvar a la humanidad. Y ustedes conocen, habrán leído en la Biblia, habrán estudiado folletos de escuela sabática, habrán leído en otros escritos que el pueblo de Israel tenía sacrificios de corderos, que tenía ofrendas, que tenía fiestas anuales,
que tenían el sábado. Desde luego el sábado Dios lo dio desde la creación, pero ellos tenían el sábado, mientras que otros no lo tenían. Tenían leyes que Dios les había dicho. Y ahora vamos a leer en la Biblia algunas declaraciones que Dios le hace al pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué se las hace. ¿Ustedes trajeron su Biblia? Ok, busque el libro de Isaías. El libro de Isaías, estaba yo en Romanos también. El libro de Isaías es el capítulo 1. Y vamos a encontrar aquí algunas cosas curiosas. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, lo está llamando, no como israelita, sino que les está poniendo un nombre de dos ciudades que ya no existían. No existían en el tiempo de Isaías. Esas dos ciudades, Dios las había destruido por la maldad y la abundancia de pecados que ellos tenían. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba un hijo de Dios que Dios mandó a los ángeles para que los sacaran de la mano para que ellos no fueran destruidos junto con las ciudades? Ajá, ¿saben bien cómo se llaman esas ciudades? Sodoma y Gomorra. En el tiempo de Isaías ya no existía Sodoma y Gomorra. Pero fíjense que Dios, que inspira al profeta, el Espíritu Santo inspira al profeta para que escriba este mensaje, el mensaje de Dios a través de Isaías. Y miren cómo presenta al pueblo de Israel. Dice: gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno o de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Fíjense cómo Dios lo señala. Vuelvo a leer: gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué me sirve, dice el Eterno, oh Jehová? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis santuarios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo repito, estas palabras se las dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Quién fue el que mandó a celebrar las fiestas al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién fue el que mandó a usar el incienso en el santuario del templo? Dios. ¿Quién fue el que mandó a hacer los sacrificios? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién fue el que enseñó que se orara a Él, que se extendieran las manos y que se orara a Él? ¿Quién enseñó? Dios. ¿Por qué entonces Dios le dice a este pueblo esta palabra?
¿Saben la razón? La razón es que este pueblo llegó a pensar que lo que ellos hacían era lo que les daba a ellos la victoria. Cuando traían el becerro, o los corderos, o los sacrificios de animales, ellos pensaban que al hacer eso, ellos alcanzaban su liberación, su redención y su buena libertad con Dios. Llegaron a pensar que lo que ellos hacían era lo que los libraba. O sea, pensaron que el hecho de hacer estas cosas ocupaba el lugar de Dios. Estoy tratando de explicar esto lo más claramente posible, porque sé que lo que estoy diciendo a veces es un poquito difícil de razonar. ¿Cómo es posible que el ser humano sea tan necio de llegar a confundir a Dios con las cosas que hace? ¿Cómo es posible que Dios diga, cuando ustedes levanten sus manos para oír, para orar, yo no los voy a oír? Cuando Dios mismo nos ha enseñado a que oremos. Pero si llega el momento en que nosotros lleguemos a creer que nuestra oración ya es la solución de nuestro problema, ya nosotros estaríamos igual que el pueblo de Israel. Porque nuestra meta sería orar. Cuando la oración lo que hace es acercarnos a Dios. Amén. Yes. ¿Notan la diferencia de hacer una cosa para que en la misma cosa que uno hace ya esté la recompensa, a hacer una cosa que a través de ella nosotros estamos en las manos de Dios y recibimos la recompensa de Dios? ¿Notan la diferencia? Eso pasaba con el pueblo de Israel. Ellos no podían entender. No podían entender. Pero ellos llegaron a la situación que confundían a Dios con las obras de los seres humanos. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios 40 días? ¿Se acuerdan con lo que pasó con el pueblo de Israel? Llamaron a Aarón y le dijeron, no sabemos qué pasa con Moisés, vamos a volver a Egipto y vamos a hacer una fiesta a Jehová. Y entonces mandaron a que Aarón hiciera un becerro. Pero ese becerro, para los israelitas, no era otro Dios, era Jehová. Porque ellos dijeron, vamos a hacer fiesta a Jehová. Y el ser humano, en su condición pecadora, se confunde. Confunde a Dios con las cosas que hace y piensa que las recompensas se alcanzan por lo que uno hace y no por lo que Dios hace por nosotros mismos. Yes. Otro ejemplo bíblico. De esto voy a hablarles más en la semana, porque en una sola noche no voy a hablar todo lo que hay. Otro ejemplo que está en la Biblia. Usted lo puede encontrar en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, en el primero de Samuel. Yo se los voy a decir, no lo busquen ahora, después lo pueden buscar. Ustedes conocen la historia. ¿Se acuerdan del niño Samuel? Que Samuel quedó en el santuario, quedó con los hijos de Elí, porque estaban ellos en el santuario también. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel pecó porque los hijos de Elí no hacían la voluntad de Dios y Elí se lo permitía? Y que los filisteos vinieron y pelearon contra los israelitas. ¿Se acuerdan que los israelitas perdió? Cuando los filisteos vinieron, ellos perdieron la batalla. Y entonces dijeron, lo que tenemos que hacer es traer el arca al campo de batalla. ¿Se acuerdan? Hay que traer el arca al campo de batalla.
Y entonces los israelitas trajeron el arca al campo de batalla. Y cuando el arca llegó, los israelitas formaron un escándalo grandísimo, una algarabía inmensa, y gritaron, tanto que los filisteos lo oyeron. Y los filisteos dijeron, ¿qué ha pasado? Y alguien que fue, averiguó, dijo, ay de nosotros. Lo que pasa es que los dioses terribles de los israelitas están en el campamento. Trajeron a Dios al campamento. ¿Y qué habían traído los israelitas? El arca. Los filisteos dijeron, trajeron a Dios al campamento. ¿Quién nos va a librar? Entonces dijeron los filisteos, no seamos como los israelitas, peleemos por nuestra vida. Y ellos pelearon desesperadamente contra Dios, pero Dios le dio la victoria, porque el mal lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Llegaron a confundir el arca con Dios. Llegaron a pensar que el arca era Dios, y ese sentimiento se lo transmitieron a los filisteos. Por eso los filisteos dijeron, Dios vino al campamento. ¿Ustedes entienden lo que me estoy haciendo lo suficientemente claro? Cómo el mismo pueblo de Dios se engaña y piensa que las obras de sus manos es lo que resuelve el problema de la situación pecaminosa del hombre. Todas aquellas generaciones ya murieron. ¿Están en la tumba? ¿Cuántas personas han muerto en este mundo? La solución del ser humano no está en nada que el ser humano pueda hacer. Es más, nuestra esperanza de victoria contra el pecado, que es la esperanza de victoria contra la muerte, y nuestra esperanza de estar con Dios en su reino, nos es dada como un regalo de Dios. Repito, eso es el Evangelio, pero eso nosotros lo aceptamos o lo recibimos por la fe, pero no la fe en cualquier cosa, sino por la fe en Cristo. Amén. Y díganme ustedes, ¿la fe es algo que nosotros producimos en nuestra mente o es algo que recibimos de Dios? Se recibe de Dios. ¿Han oído ustedes hablar del fruto del Espíritu? Y el fruto del Espíritu, entre otras cosas, es también fe. Así que hasta la fe que nosotros podemos tener en Cristo es algo que es un regalo de Dios. Amén. Por esa razón, el día que estemos con Dios en su reino, no habrá un solo redimido, no habrá un solo redimido que diga a Dios, Señor, gracias, porque yo me hice salvo, porque yo alcancé la salvación por los sacrificios que hice, por la obra que hice. Gracias porque yo alcancé la salvación, porque pude vencer al mal. Todos los redimidos vamos a decir, Señor, tuya es la victoria, amén, la honra, la gloria, el poder, porque la salvación es solamente obra tuya, amén, no nuestra. Hermanos míos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Gracias a Dios que por su Santo Espíritu Él nos la da. Amén. Esta noche yo quiero animarlos a ustedes y a mí también, y también animar a cualquier persona que pueda en algún momento escuchar estas palabras. Quiero animarles para que sigamos lo que la Biblia dice, un consejo que la Biblia tiene sin decirnos, este es un consejo que te doy.
pero que podamos seguir ese consejo. En el libro de Apocalipsis dice Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que abramos la puerta de nuestro corazón para que su Espíritu entre y nos dé la fe. Amén. Y esa fe en Cristo, gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, no gracias a lo que nosotros hayamos hecho, porque no hemos hecho nada, esa fe en Cristo, esa obra de Cristo nos va a dar en esta tierra gozo, paz, seguridad, felicidad y finalmente nos va a dar la victoria eterna. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Y gracias a Dios por la salvación tan grande que Él nos da. Amén. Dios nos bendiga.